Amalia siempre había soñado con un amor que la acompañara hasta el final de sus días. Un amor lleno de bondad y de pequeñas promesas cotidianas. En su juventud, era una mujer radiante, con un corazón grande y lleno de ilusiones, esperando encontrar en su esposo a ese compañero de vida con el que había soñado desde niña. Cuando conoció a Julián, lo miró como el hombre que sería su refugio, su apoyo y su amor eterno. La boda fue sencilla, con pocos invitados, pero en su memoria siempre guardó ese día como uno de los momentos más hermosos de su vida. Las primeras semanas juntos fueron de un dulce descubrimiento, y ella se entregaba con cariño y alegría a las tareas del hogar, decorando cada rincón de la casa, cocinando sus platillos favoritos y siempre esperando con ansias la llegada de su esposo al final del día. Sin embargo, con el tiempo, la actitud de Julián empezó a cambiar. Ya no la miraba como antes, con esa dulzura y esa admiración que tanto la habían conmovido. Poco a poco, sus palabras se volvieron frías, y el cariño que alguna vez sintió de él comenzó a desvanecerse como el humo de una vela. Amalia intentaba buscar explicaciones en sus recuerdos, pensando que quizá era algo que ella había hecho mal, algo que ella misma había provocado. Cada noche se esforzaba más y más en la cocina, buscando preparar las comidas que pensaba que a él le gustarían, intentando adivinar sus deseos, buscando ser la esposa perfecta que él esperaba. Un día, en el aniversario de su boda, decidió preparar una cena especial, con el platillo favorito de Julián. Se esmeró durante horas en la cocina, cuidando cada detalle, esperando que ese esfuerzo pudiera traer de vuelta algo de la calidez que sentía perdida. Cuando Julián llegó, ella estaba esperándolo en la mesa, con una sonrisa esperanzada, casi infantil, imaginando que él reconocería su esfuerzo y, tal vez, le dedicaría una palabra amable. Pero Julián apenas la miró y, al ver el plato que ella había preparado con tanto esmero, frunció el ceño. ¿Otra vez esto?, dijo con desprecio. No puedes ni siquiera hacer una comida decente. ¿Qué te cuesta aprender algo útil? Las palabras de Julián fueron como un golpe en el pecho de Amalia. Durante un momento se quedó en silencio, con la mirada baja, sintiendo cómo el mundo a su alrededor se hacía más pequeño, más oscuro. Su sonrisa desapareció lentamente, y en su lugar, una tristeza profunda empezó a invadir su corazón. Esa fue la primera vez que comprendió que el amor que una vez creyó eterno estaba marchitándose. A partir de ese día, el desprecio de Julián se convirtió en una constante en su vida. Amalia continuaba con sus tareas del hogar, cuidando cada detalle, limpiando cada rincón, preparando cada comida con el mismo esmero de siempre, esperando, tal vez, que un día él reconociera su esfuerzo, que volviera a mirarla con esa calidez de los primeros días. Pero cada intento era en vano. Cada día, Julián encontraba algo nuevo que criticar, algún defecto en su trabajo, alguna falta que él consideraba imperdonable. La rutina del dolor se convirtió en su nueva realidad. Cada vez que ella intentaba agradarle, Julián respondía con frialdad y desprecio. Años después, el jardín que Amalia solía cuidar con tanto amor comenzó a deteriorarse, reflejando su propio estado de ánimo. Ella ya no tenía fuerzas para embellecerlo. El esfuerzo por mantener viva esa parte de su vida se le hacía imposible. Julián, en lugar de ayudarla o al menos comprenderla, solo aumentaba sus reproches. Mira ese jardín, parece una jungla, decía Julián con una mueca de disgusto. Nunca has servido para nada, ni siquiera sabes cuidar unas simples plantas. Amalia no respondía, simplemente asentía en silencio y volvía a sus tareas, aceptando cada palabra como si fuera una sentencia. En sus momentos de soledad,
cuando Julián salía de la casa o se encerraba en alguna de las habitaciones. Amalia se refugiaba en la cocina o en el cuarto que alguna vez fue su refugio, donde sus pensamientos vagaban por recuerdos de tiempos mejores. Rememoraba la joven que había sido, llena de sueños y expectativas, y sentía un vacío profundo al darse cuenta de cómo su vida había cambiado. Se preguntaba por qué se había quedado tanto tiempo, por qué no había buscado una vida distinta. Tal vez era el miedo, tal vez la costumbre, o quizá la esperanza de que algún día él cambiaría, que el amor que un día los unió volvería. Pero ese día nunca llegó. En su corazón, cada reproche, cada palabra hiriente había ido dejando una marca, una cicatriz invisible que, aunque nadie más podía ver, le dolía como si fuera una herida abierta. Una noche, mientras el silencio llenaba la casa, Amalia escuchó un ruido fuerte. Se levantó rápidamente y fue hacia el baño, donde encontró a Julián en el suelo, incapaz de moverse. Había sufrido una caída y, por primera vez en años, la miró con un ruego en los ojos. Amalia, ayúdame, no puedo levantarme. Durante un instante, Amalia se quedó quieta, mirándolo desde arriba. En ese momento, todos los recuerdos de años de sufrimiento, de palabras hirientes y de desprecios, se agolparon en su mente. Podía sentir el peso de cada instante, de cada día que había pasado soportando aquel dolor silencioso. Pero, al verlo en el suelo, algo en su interior la llevó a ayudarlo. Con una mezcla de compasión y vacío, lo sostuvo mientras él se apoyaba en su brazo. Sentía cómo él se aferraba a ella, dependiendo por primera vez de su ayuda. Mientras lo levantaba, una tristeza infinita la envolvió, como una sombra que había estado acechándola durante años y que, en ese momento, la abrazaba por completo. Toda una vida esperando una palabra amable, pensaba, pero esa palabra nunca llegó. Solo me quedó la espera y la resignación. Los años continuaron su curso, y finalmente, Julián falleció. Amalia quedó sola en la casa que tanto había cuidado. Aunque sentía tristeza por su partida, también experimentó algo que jamás había conocido: una paz inesperada, una libertad que nunca antes había sentido. Ahora podía cuidar su hogar, su jardín y su tiempo sin miedo ni prisa. Cada día, salía al jardín, arrancaba las malas hierbas y plantaba nuevas flores, como si intentara, al fin, darle vida a algo que ella misma había dejado marchitar. Se sentaba en el porche al final de cada tarde, observando el horizonte, y en su mirada se podía percibir una serenidad que nunca antes había tenido. En esos momentos, pensaba en todo lo que había soportado, en todo lo que había callado y en todo lo que había perdido. Pero, por primera vez, se sentía en paz. Después de años de sufrimiento, Amalia finalmente había encontrado la paz en el lugar donde tantas veces experimentó el dolor.